Bueno, ya hemos comprendido lo que es la unión PN y su funcionamiento tanto en polarización directa como inversa. Ahora vamos a analizar su comportamiento a través de la característica tensión-corriente. Vamos a ver que ese comportamiento se puede modelar a través de la ecuación de Shockley. Vamos a considerar las aproximaciones lineales que se pueden realizar y son las que vamos a utilizar para resolver los problemas. Vamos también a analizar el funcionamiento del diodo de unión tanto en corriente continua, en corriente alterna, como en señal débil. Acá podemos observar la característica tensión-corriente de un diodo de silicio y de un diodo de germanio. Las características tienen una semejanza en cuanto a su morfología, pero difieren en sus valores. Es así como en el diodo de silicio la tensión de umbral es de 0,7 volt, en el diodo de germanio es de 0,3. En cuanto se lo polariza en forma inversa, la tensión de saturación inversa para el caso del diodo de silicio es muy pequeña, del orden de 0,01 microampere, mientras que en el germanio esta es del orden de aproximadamente 1 microampere. Esto radica en que el germanio tiene una resistividad del orden de los 60 ohm por centímetro, a diferencia de los diodos de silicio que tienen una resistividad del orden de 250.000 ohm por centímetro. Al tener una resistividad tan alta, hace que su corriente inversa de saturación sea muy reducida. Los diodos de germanio son muy escasos, en realidad son costosos porque cuesta extraerlos y procesarlos. Por otro lado, se utilizan para aplicaciones donde se requiere detectar umbrales de tensión muy reducidos, son de muy baja potencia. En cambio, los diodos de silicio son altamente usados. El silicio es muy común en la corteza terrestre y sus procesos para lo que es fabricación resultan muchísimo menores en relación a los dispositivos de germanio. Asimismo, los diodos de silicio trabajan con umbrales de corriente muy elevadas y soportan temperaturas en las junturas también muy altas. Entonces, comúnmente la mayoría de los diodos están realizados sobre la estructura de silicio. ¿Cómo se obtiene esta característica? Aquí estamos refiriéndonos a la polarización directa. Estamos diciendo que en la tensión del ánodo tenemos una tensión positiva respecto del cátodo. Entonces, cuando esa tensión, que comienza desde cero, comenzamos a aumentar esa tensión aplicada sobre él, no circula corriente. Hasta que luego comienza entonces una región, que es una zona de codo en la característica, en donde ahora comienza a aumentar. Vamos a llegar a una tensión ohm, que se llama, que está alrededor de los 0,7, y a partir de allí, cuando llegamos, que es cuando ya se empieza a apreciar una circulación de corriente, pero cuando llegamos a la tensión de umbral, es cuando la corriente ahora puede crecer, aumentar rápidamente, sin una variación significativa en cuanto a la tensión. Con iguales características ocurre en germanio, solamente que su tensión de umbral ahora queda sobre el valor de los 0,2 o 0,3 volts. Cuando ahora a nuestro diodo lo polarizamos en forma inversa, o sea, estamos aplicando una tensión BD negativa, la corriente que puede llegar a circular, una corriente negativa, nos dice que esa corriente es la corriente inversa de saturación, que como podemos ver es constante, y lo es porque la corriente acá depende nada más que de los portadores de carga minoritarios. Esos portadores son debido al rompimiento de los enlaces covalentes que generan los pares de electrón hueco. Entonces esos portadores son los responsables de esa magnitud de esa corriente de saturación inversa y solamente dependen de la temperatura o eventualmente de otra forma de energía como puede ser la luz. Pero no depende de la tensión aplicada. Quiere decir que si yo sigo aumentando la tensión, esa corriente no va a cambiar, sino cambia la temperatura. Si cambiara la temperatura, ese umbral sería otro, por ejemplo, un umbral como este. Bien, si nosotros seguimos aumentando la tensión inversa aplicada al diodo, va a llegar a una zona, y particularmente a lo que se llama tensión de ruptura, esta para el caso de este diodo de germanio y este otro umbral para el diodo de silicio, en el cual el dispositivo entra en una zona, que es la zona de avalancha, que es incontrolable, y el dispositivo se destruye. Y esto ocurre porque cuando
se aumenta en demasía esta tensión, comienza a producirse una vibración de los átomos y de los electrones que produce el rompimiento de enlaces covalentes. Ese rompimiento de enlaces covalentes da lugar a la creación de los pares electrón-hueco, que son los portadores de carga minoritaria. Entonces, estos lo que hacen es aumentar en definitiva la corriente. Cuando aumenta la corriente, el dispositivo genera potencia y por lo tanto calor, que hace que a su vez vuelva por el efecto del calor a crear más pares electrón-hueco. Este proceso es acumulativo y hace que inmediatamente no pueda detenerse en esta zona de avalancha que lo lleva a la destrucción. Un dispositivo cuando está polarizado en forma inversa, nosotros tenemos que tener en cuenta que nunca se vea expuesta a estas tensiones de ruptura porque son destructivas. Por supuesto, esa tensión de ruptura depende del dispositivo. Hay diodos que tienen tensiones de ruptura sobre los 30 volts y otros que tienen tensiones de ruptura de los 1000 volts. Cuando un diodo está polarizado en forma directa, disipa una potencia que tiene que ver con la relación entre la corriente, que puede llegar a circular con él como máxima, y esa corriente la determinará el fabricante. Si nosotros hacemos circular a un diodo una corriente superior al valor máximo, entonces ese dispositivo genera calor que no es posible evacuarlo y termina quemándose. Entonces lo que veríamos en una placa que ha sufrido un daño de esta naturaleza es que el diodo se ha convertido en un carbón. Cuando en cambio, si nosotros le hacemos una prueba de tipo destructiva y lo exponemos a tensión inversa y superamos la tensión de umbral, entonces lo que va a ocurrir es que el diodo inmediatamente se va a romper, se va a partir por la mitad en la zona de la juntura, pero es un corte limpio. Bueno, este es entonces nuestro diodo, este es el símbolo de él y esta es la característica que acabamos de explicar. Esta característica puede ser modelada a través de esta ecuación. En esta ecuación intervienen varios términos. Por ejemplo, interviene este factor n, que es el denominado factor de idealidad y que se ubica entre 1 y 2, que depende de las dimensiones del diodo, del material semiconductor, de la magnitud de la corriente directa y del valor de la corriente de saturación inversa. En el caso del diodo, ese valor de n está alrededor de los 1,4. Vt es el denominado potencial térmico del diodo. Es una función, es un potencial que depende de la constante de Boltzmann, de la carga del electrón y de la temperatura absoluta del diodo y generalmente se expresa en grados Kelvin. R es la resistencia propia del diodo. B menos I por R es la tensión aplicada al diodo, cuando I es la corriente que va a circular a través del diodo y B la tensión entre los terminales extremos, ánodo y cátodo. Ya después vamos a ver que esa resistencia propia del diodo es muy pequeña, por el cual en una aproximación este término se desprecia y simplemente vamos a decir que es B. Por otro lado, IS es la corriente inversa de saturación. Esa corriente inversa de saturación depende fundamentalmente de la temperatura, pero también depende de la estructura, del material y del dopado. Depende del material, porque si es de germanio o de silicio, tienen distinta resistividad, entonces ese valor de corriente de saturación es relativa a cada uno de estos términos. Vamos a ver ahora el valor que toma la famosa potencial térmico, siendo este igual acá, la constante de Boltzmann, por la temperatura sobre la carga elemental del electrón. La constante de Boltzmann está expresado en las unidades de Joule sobre grados Kelvin, la carga del electrón en Coulomb y T, la temperatura ambiente de 25 grados centígrados, equivalente aproximadamente a 300 grados Kelvin. Reemplazando cada uno de estos términos, resulta que el valor del potencial térmico es aproximadamente 25 milivolts. Bueno, esta que es la ecuación que modela el funcionamiento del transistor, tanto en la característica directa como en la inversa, nosotros podemos hacer una simplificación. Y para eso vamos a considerar primero que el factor de idealidad vale 1. Después vamos a suponer que la resistencia del diodo es muy pequeña, por lo tanto IR es despreciable frente a B, y entonces acá en la ecuación tenemos simplemente en la exponencial B sobre BT. Cuando está polarizado en forma negativa, o sea, polarización inversa,
Entonces, esto, al ser negativa, esta exponencial resulta ser despreciable, por el cual el valor de la corriente es igual a menos IS. Cuando está priorizado en forma directa, ahora esta exponencial está por encima de la unidad. Y entonces despreciamos este término y nos queda simplemente que el valor de la corriente es IS por la exponencial. Esta ecuación de Shockley, por supuesto, no tiene en cuenta lo que ocurre en la zona de avalancha.